Hola mis amores, estamos en la clase número 10 del tarot de Telema. Hoy vamos a ver el emperador, una carta con mucho simbolismo y mucho para poder ingresar en esta carta profundamente, porque es una carta profunda. El significado que representa el poder, la autoridad y la estructura, este arcano, está conectado con el principio masculino, la acción, la lógica, el control. El simbolismo y los aspectos visuales de esta carta, vemos a este hombrecito sentado en un trono, ¿sí? Adornado también con imágenes alquímicas y simbología relacionada con la estructura, ven las piedras y el sillones de piedra, y el orden también. Una postura que refleja autoridad, confianza. Lleva a una corona de ramas de laurel que simboliza en algunas cartas la victoria y el reconocimiento. Pero esta corona, que tiene como laureles pequeñitos, lo significa. El águila que vemos acá es el espíritu y que aparece a su lado. Ven como un alito acá. Los aspectos esotéricos, el emperador en el tarot de Thoth representa la energía del liderazgo, la toma de decisiones, la capacidad de imponer orden y estructura en el caos. Este arcano mayor simboliza la manifestación del poder terrenal y el control sobre el entorno. También representa la figura paterna, y cuando hacemos una tirada sobre un país representa al presidente. Y la necesidad también de establecer los límites y estructura de la vida. En la astrología y en la numerología podemos decir que el emperador está asociado con el signo zodiacal de Aries, que simboliza la iniciativa, la determinación y la acción a mí. Eso sería en el signo zodiacal de Aries, su determinación, su iniciativa. Al nivel numerológico se relaciona con el número 4. ¿Qué representa el número 4? La estabilidad, la solidez, la materialización de los planes. La psicología del emperador, desde una perspectiva psicológica, esta carta representa el poder del ego y la necesidad del control. Puede señalar un momento en el que requiere asumir responsabilidades, establecer límites y tomar decisiones firmes. También puede sugerir la búsqueda de la estabilidad y el orden en la vida. La magia y los misterios ocultos en el ámbito esotérico. El emperador puede representar el poder del dominio sobre las circunstancias, la capacidad de manifestar objetivos y la habilidad para utilizar la estructura y la organización en las prácticas mágicas. Puede enseñar el control consciente sobre la propia vida y el entorno. Un libro dedicado al emperador en el tarot de Thoth podría explorar estos temas en profundidad, también revelando los secretos ocultos detrás de la autoridad, el control, el liderazgo, la manifestación del poder en el mundo físico y espiritual. Ofrecería una comprensión mucho más profunda de cómo trabajar con una estrategia para alcanzar el equilibrio, la estabilidad y el control adecuado a la vida diaria. Este emperador en el tarot de Thoth es un arcano mayor que despliega un poderoso simbolismo relacionado con el liderazgo, la autoridad y la estructura.
Representa también la manifestación del poder terrenal y de imponer, se los vuelvo a repetir, orden y control en diversas facetas de la vida. En su esencia, el emperador es energía masculina. También podemos decir que el tarot de Thoth es un mazo creado por el ocultista británico Aleister Crowley, en la colaboración con la artista Lady Frieda Harris. Este mazo se basa en la filosofía de Telema, un sistema espiritual desarrollado por Crowley, que enfatiza la búsqueda individual de la voluntad verdadera y la realización personal. Crowley concibió este tarot como una reinterpretación del tarot tradicional, con símbolos, imágenes y conceptos del ocultismo, la alquimia, la astrología y la Kabbalah. Trabajó estrechamente con Harris, proporcionando instrucciones detalladas para cada carta, basada en sus enseñanzas esotéricas. El tarot de Thoth se publicó por primera vez en 1969, mucho después de la muerte de Crowley, que fue en 1947. Este mazo se distingue por su profundidad simbólica, colores vibrantes y complejidad en el diseño de cada carta. Las imágenes del tarot de Thoth están llenas de referencias a la mitología, la astrología, la alquimia y los conceptos ocultistas. Es un tarot que después lo vamos a ver también, lo que lo convierte también en una herramienta poderosa para la meditación, la adivinación y el trabajo espiritual. Ahora, en cuanto a la importancia y el simbolismo del emperador en el tarot de Thoth, representa la autoridad, liderazgo, estructura, el principio masculino, la contraposición a la emperatriz. Esta carta simboliza el poder, la estabilidad y el control sobre las circunstancias. En el tarot de Thoth, el emperador se muestra como una figura que impone orden con simbolismos alquímicos y una corona, como la que tiene aquí, que denota victoria y reconocimiento. Su importancia radica en la manifestación del poder terrenal y la capacidad para establecer límites claros. En el simbolismo de esta carta representa la conexión con el signo de Aries, por eso están los carneros aquí, que es lo que sugiere la iniciativa y determinación y acción. El emperador invita a reflexionar la toma de decisiones firmes, chicos, el establecimiento de estructura sólida, la asunción de responsabilidades. En términos esotéricos, representa también el control consciente sobre las circunstancias y el dominio de la propia vida. Su presencia en una lectura del tarot puede indicar la necesidad de adoptar el papel de liderazgo. Busca la estabilidad, a asumir el control en una situación particular. En resumen, el emperador en el tarot de Thoth es una carta que representa el poder, la autoridad y la estructura, invitando a reflexionar sobre el manejo del poder y la toma de decisiones claras y firmes en la vida cotidiana. El tarot tiene sus orígenes, como saben, en el siglo XV, que lo he explicado ya en otros cursos de tarot que he dado en el canal de YouTube. Aunque su origen es exacto e incierto. Se cree que se originó como un juego de cartas, posiblemente en Italia, en la región de Milán, Ferrara o Botonia, y se extendió después por toda Europa. Y a lo largo de los siglos, el tarot se vio influenciado por diversas corrientes culturales, filosóficas, espirituales.
En cuanto al emperador, su significado ha variado a lo largo de la historia del tarot. En los primeros mazos de tarot se lo representaba como un rey, un gobernante, un emperador, la carta que simbolizaba autoridad, liderazgo y poder terrenal. Con el tiempo el emperador se lo relacionó con diferentes figuras históricas y mitológicas como Julio César o el emperador Constantino. En algunos mazos se lo muestra como un hombre mayor, sabio y estable, sentado en un trono, mientras que en otros su representación puede variar dependiendo de la tradición y el diseño del mazo. En la historia del tarot, el emperador ha mantenido su esencia de poder y autoridad, estructura a través de las distintas interpretaciones. Se ha asociado con conceptos como el orden, el control, la estabilidad y la capacidad de establecer límites claros en la vida, en la evolución del tarot. Esta carta ha sido reconocida como un símbolo de liderazgo, toma de decisiones firmes y fuertes y la manifestación de poder terrenal en diversas áreas de la existencia. Y no se olviden suscribirse al canal de YouTube, dejarme el like, vamos, pongan like, porque después del arcano 22 vamos a hacer un vivo para continuar con los arcanos menores. Entonces necesito muchos likes y muchas suscripciones también para que YouTube muestre más mis videos y me deje llevar al cabo lo que necesitamos para continuar con estos cursos. Entonces, el simbolismo del tarot, del emperador, vamos a darles un análisis detallado, lo más sintético posible. En el tarot de Thoth, ya saben que el emperador es una carta riquísima en simbolismo, representando el poder de autoridad y la estructura. Cada elemento presente en la carta tiene significados profundos que contribuyen a su interpretación. Y una de las preguntas va a ser la primera. No se las doy al final, lo tienen que escuchar el video. Les voy a dar la primera pregunta. ¿Qué simbolismos tiene el emperador? Como primera pregunta, que la responden en la parte de comentarios. Y ya saben que me pueden mandar un mensaje por WhatsApp a mi celular, el 11 de Argentina, 40 55 99 55. Y de allí los puedo unir al grupo de WhatsApp, y si alguno necesita información sobre la carta, yo se las entregaré con mucho gusto. Bueno, como les decía, la figura del emperador se muestra sentado, como lo ven, en un trono, representando el poder, la autoridad. Su postura erguida, segura, refleja confianza y control sobre su dominio, ¿no? La corona simboliza victoria, reconocimiento y la gloria. Representa el logro del emperador y su posición de liderazgo. Los símbolos alquímicos se encuentran en su atuendo, sugiriendo el dominio de los elementos, poder del rojo, ¿no? Y también la manipulación consciente de las fuerzas naturales. El trono y el escudo simboliza la estabilidad y el control, mientras que el escudo representa la protección y la defensa. Ambos elementos se destacan el papel de liderazgo del emperador en proporcionar seguridad y estructura, simbolizando la energía de Aries, que es el signo astrológico asociado con este arcano, que representa iniciativa, acción y determinación. En el contexto del tarot de Thoth y la filosofía de Telema, el emperador representa la manifestación de la voluntad,
memorícenlo, la autoridad, el dominio consciente sobre uno mismo y el entorno también. Esta carta enfatiza la capacidad de imponer orden y estructura, así como la necesidad de asumir responsabilidades y tomar decisiones firmes para lograr sus metas. Los símbolos alquímicos y astrológicos presentes en esta carta sugieren la comprensión de las fuerzas cósmicas y la manipulación consciente de ellas para lograr objetivos. El emperador en el tarot de Thoth invita a reflexionar sobre el poder personal y la responsabilidad en el equilibrio entre el control y la flexibilidad en la vida. En resumen, cada elemento del emperador del tarot de Telema contribuye a su significado simbólico, destacando autoridad, liderazgo, estructura y manifestación consciente del poder en la búsqueda de la voluntad verdadera, según los principios de Telema, ¿verdad? Ya sabemos la influencia del planeta y del signo solar. El signo solar Aries, el planeta sería ¿cuál? ¿No lo saben? Bueno, Marte. Es una interpretación en esta carta y su relación con el arquetipo del emperador. Lo que podríamos decir también del planeta Marte es que es un planeta asociado con la acción, la fuerza, la energía y la ambición. Simboliza la determinación, la valentía y el deseo de alcanzar metas a través de la acción directa. En la numerología es el número 4, que ya hemos hablado sobre el número 4, que es estabilidad y solidez. El número 4 representa la estabilidad, solidez y la fundación. Sugiere la manifestación concreta de los elementos básicos proporcionados, estructura y bases firmes para construir. Energía y realización es un número de manifestación y realización en el mundo material. Representa la capacidad de materializar metas y proyectos a través de un trabajo disciplinado y constante. Orden y estructura. El número 4 está asociado con la creación de orden y estructura. Representa la necesidad de establecer límites claros, reglas y sistemas para alcanzar objetivos. En los conceptos del número 4 representa los 4 elementos que son fundamentales: tierra, fuego y agua y aire. Estos elementos representan los aspectos esenciales de la existencia y su combinación que crea el mundo material. 4 puntos cardinales que simbolizan las direcciones fundamentales y la orientación en el espacio. Representa la idea de estar arraigado y tener una base sólida desde la cual progresar. El ciclo de estaciones, el número 4, también se relaciona con las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, y representa la idea de ciclos, cambios y continuidad en la vida. En el contexto del emperador, el número 4 representa la necesidad de establecer estructura y orden en el liderazgo y la toma de decisiones. Sugiere la importancia de tener una base sólida, reglas claras, poder y autoridad. Entonces, los colores en el emperador. El rojo, el color representa en la vestimenta del emperador, simboliza la vitalidad, la pasión, el poder, la energía, la acción, la fuerza de voluntad,
la determinación para lograr metas, transmite la idea de liderazgo energético e impulso hacia el logro. El dorado y amarillo, como lo pueden ver, no sé si será muy bien visto en la carta porque no tengo mucha luz acá. Estos colores aparecen en la corona, simbolizando el poder, la gloria y el reconocimiento. El dorado y el amarillo representan la luz, la sabiduría, la realeza, reflejar la autoridad y el prestigio del emperador en su posición de liderazgo. El verde, que a menudo lo vamos a ver, podemos observar el fondo o en detalles del trono, representando la estabilidad, la naturaleza y el equilibrio. El verde sugiere crecimiento, armonía con la tierra y la capacidad de tomar decisiones con sabiduría. El negro a veces encuentra algunos detalles en el trono, simbolizando la autoridad, la dignidad y la seriedad. El negro puede indicar el poder absoluto, la autoridad inquebrantable del emperador. La combinación de estos colores crea una paleta cromática que refleja autoridad, el poder, la determinación, la estabilidad del emperador. Los colores transmiten la energía y la atmósfera de la carta, destacando la importancia del liderazgo firme y la capacidad de establecer estructura y orden. La interpretación profunda del emperador. El emperador en las lecturas del tarot tiene mucha relevancia espiritual. Entender profundamente esta carta. Vamos a hablar sobre autoridad y liderazgo, ¿sí? Son figuras que es autoritaria, líderes, o la necesidad de tomar el control de una situación, estructura y orden, toma de decisiones y manifestación del poder interior. La conexión con la sabiduría interior, la meditación enfocada en la toma de decisiones, reflexión sobre la autoridad y liderazgo en la vida y la visualización para adquirir una postura muy firme. Entonces, tendremos que ir trayendo a nuestras mentes qué significa todo esto. Por eso algunas cosas se las repito. Vamos a ver la carta al derecho y al revés. Autoridad y liderazgo representa un liderazgo firme, autoridad consciente y la capacidad de tomar decisiones de manera segura y efectiva. Estructura y orden significa habilidad para establecer límites claros, seguir estructuras y mantener el orden en situaciones o en la vida en general. La determinación y manifestación sugiere un enfoque directo para lograr metas y objetivos, manifestando deseos a través de la disciplina y la acción consciente. A revés es abuso de poder, puede señalar un exceso de autoritarismo, el abuso de la autoridad o el uso inapropiado del poder, llevando a la rigidez o a imponer restricciones injustas. Falta de estructura indica la falta de orden o la incapacidad para establecer límites claros. Puede señalar caos, falta de dirección o una estructura débil en situaciones. Inseguridad en el liderazgo puede sugerir dudas sobre la toma de decisiones o falsa de confianza en el liderazgo propio o dificultades para ejercer la autoridad de manera efectiva. Es esencial considerar el contexto de la lectura y las cartas circundantes para comprender el significado específico del emperador, en la posición derecha o al revés. Además, se recomienda también analizar cómo estas interpretaciones
se relacionan con la pregunta o la situación también planteada en la lectura del tarot. Y una de las frases que dice un número 4, una persona 4, o el emperador dice: ven a sentarte aquí, por ejemplo, conmigo, para disfrutar, porque esta casa, yo soy la ley, aceptarás lo que digo y lo cumplirás con suma atención. Por ejemplo, que en esa casa manda él y solamente él. Es una carta muy masculina. Entonces, chicos, nos encontraremos nuevamente en nuestra próxima clase. No se olviden de contestar la pregunta, que era larguita, que la dejé al transcurso de este video. Muchas gracias por haber escuchado todo lo que dije y vamos a continuar aprendiendo cada día más en la luz de cada uno de ustedes. Y lo que necesiten, ya saben, me escriben a mi WhatsApp 11 40 55 99 55 de Buenos Aires, Argentina. También todos aquellos que quieran colaborar con el canal para ayudar a que nos sigamos expandiendo, compramos más luces o una mejor cámara, poder filmar, bueno, ustedes ya saben cómo pueden hacerlo. Muchas, pero muchas gracias. Los quiero de todo corazón y siempre estoy a su lado desde hace ya bastante tiempo. Muchas gracias. Nos vemos, mis amores, en la próxima clase junto a su profesora de siempre, Viviana Tosi, y cuando está el profesor Esteban también nos acompaña, y se bajó un poquito esta carta y yo no sé editar. Lo vemos ahí con mis uñas, que todos me dicen: ¿qué haces con esas uñas? Hago de todo, es acostumbrarse a tener uñas largas, lavo, plancho, cocino, todo junto. Así que no hay ningún problema. Y tejo al crochet y hago lo que ustedes puedan llegar a pensar. Es natural en mí, toda la vida tuve uñas largas. Muchas gracias, mis amores. Nos encontramos en la próxima clase. Chao, chao.